Gabon guztiei, hemen gaude berriz, non izango daba, Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos un fin de semana más a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Tres invitados con nosotros, Francisco, para los amigos Fran, Elena y Yamila. A los tres, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no sé de quién ha sido idea hablar hoy en las tertulias de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos de Cuba. ¿Tuya, Elena? Bueno, no exactamente mía. Fran dio el pasado jueves una conferencia sobre valores culturales de Cuba y entonces Alberto Gárate, secretario de Eusko Ikaskuntza, nos propuso venir a hablar un poco sobre esto, ¿no? Igual, quizás para cambiar un poquito de tema. Valores culturales, Cuba. La verdad es que tengo necesidad de trasladarme a otro punto diferente del planeta. Uno vive bastante agobiado por estos lares, según fechas, según circunstancias. Fran, ¿Cuba es un buen lugar para olvidar asuntos occidentales como son los que nos suelen ocupar por aquí, o hay mucho estereotipo que no es realidad? Bueno, yo pienso que estereotipo como tal hay bastante. Es decir, la percepción de lo occidental del cubano es bastante estereotipada y realmente sobre eso era que trataba mi conferencia, un poco que violentar un poco los estereotipos que tienen formados y cuáles son los valores culturales que nosotros los cubanos que vivimos allá en esa masa de pueblo pues admitimos. No obstante, como lugar para olvidar un poco la presión y el estrés que se sufre en las culturas occidentales, yo pienso que sí. Lo que pasa es que también te puedes estresar de ver que es una sociedad que tiene una marcha lenta, es decir, su movilidad es bastante lenta y bueno, como muchas sociedades también tienen determinados enlaces burocráticos que pueden hacer que las cosas sean un poco más lentas. Bueno, también hay enlaces burocráticos acá, pero bueno, que tiene eso, pero ofrece determinadas posibilidades turísticas y de contactos que son fantásticas. Quien les ha hablado es Francisco Luis Hernández Reynoso, más conocido entre los amigos por Fran, natural de Pinar del Río, natural de Cuba, doctor en Ciencias Pedagógicas, máster en Psicología Educativa y licenciado en Lengua Inglesa, profesor y director del Departamento de Lenguas de la Facultad de Humanidades de Pinar del Río, Cuba, donde nació. Viene de Dinamarca, donde ha estado como profesor invitado durante un mes en la Universidad de Aalborg. ¿Y qué haces una llamada alavesa en Vitoria-Gasteiz, donde se hizo la ley? Decía la canción. Fran, ¿qué haces en Vitoria? Bueno, una primera parte de lo que estoy haciendo acá en Vitoria es en respuesta a un convenio de colaboración que existe entre la Universidad del País Vasco y la Universidad mía en Pinar del Río, un convenio de investigación que hemos firmado que tiene como salida pues el estudio de las variantes lingüísticas y de la comprensión de lectura y de la comprensión de auditiva de la variante esta de expresión que es muy particular que tenemos los cubanos y este es un estudio que también tiene otros puntos de contacto con países de Latinoamérica y a la larga pues será un estudio comparativo en variantes de la lengua y también de la comprensión de la misma. ¿Qué influencias en líneas generales tiene el castellano vuestro? ¿Qué influencias tiene que el nuestro no tiene y que da esas características a vuestra forma de hablar? La realidad es que el castellano que hablamos en Cuba pues es muy especial en el sentido de que nosotros le hemos dado determinados giros a muchas expresiones que acá se usan y que pueden tener sentidos totalmente contrarios. Vamos con un ejemplo que es como se anda. Igual si me preguntan un ejemplo... Algo de sexo, no sé. Por ejemplo... ¿no? Vale, pues bien, el mismo ejemplo de joder. Joder para acá para ustedes tiene determinado rango de significado que incluso en el ámbito sexual y para nosotros no tiene.
Joder para nosotros es utilizar algo en forma de broma, ¿eh? Armar una jodedera es casi que como si fuera armar una fiesta, es decir, que se mueve en esa línea, y joder para ustedes pues puede tener otras direcciones. Este es un ejemplo muy clásico. Otro ejemplo pudiera ser tomar. Nosotros decimos, bueno, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a tomar algo, y para ustedes beber. Y cuando yo estaba dando la conferencia dije tomar en par de ocasiones y todo el mundo me miró asombrado, y bueno, tuve que hacer la aclaración, oye, me estoy refiriendo a beber, ¿eh? Y existen muchas voces acá en su castellano que a nosotros a veces nos son difíciles de comprender. Y deportes, pues eso es muy específico de acá, y deportes a mí nunca se me ocurriría que ir deportes es salir y tomarse unas copas con los amigos y eso. No te lo tomes a mal, pero en ocasiones suelo ser excesivamente directo. ¿Has huido de Cuba? Huir de Cuba, no. Huir de Cuba como tal, no. Yo estuve de profesor invitado en la universidad allá en Dinamarca, y bueno, al regreso pues estuve acá, tengo la opción de ver cómo va el convenio, y bueno, y también pudiera que extendiera mucho más la estancia mía acá, entre otras razones, bueno, por también otras peculiaridades del contacto en direcciones políticas que tengo con mi universidad y con la línea política de mi país, pero yo no lo calificaría totalmente como ir o algo así. No eres castrista. Bueno, castrista depende de qué vamos a definir como ser castrista. Yo pienso que soy una persona abierta, soy una persona que gusta de las libertades, que gusta de discutir las cosas, y en ese sentido, en tanto yo no tenga esa opción, pues hay lugares en que pudiera yo tener determinados razonamientos que no son muy coincidentes con los razonamientos de seguir una línea. Vamos, me estás diciendo que crees que ha llegado el final de Fidel Castro, que tiene que llegar ese final. Bueno, yo no sé si será el final de Fidel Castro. Yo sí sé que yo tengo opciones, como un ciudadano libre, independiente, y que los años que he pasado en mi vida estudiando y que he pasado dedicado a la investigación, pues pueden tener otros usos. Entonces, en esa línea es en la que me muevo. ¿Volverás a Cuba? Pero no de visita, ¿eh? Igual vuelvo a Cuba y vuelvo y tengo lazos familiares en Cuba, tengo personas muy allegadas, tengo mi esposa y los niños, y esos son parte de mi vida, y bueno, igual vuelvo a Cuba y vuelvo con el proyecto de regresarlos conmigo. ¿Eso es lo que tienes ahora más o menos en cabeza, o lo que te gustaría? Hombre, no, es que ese es mi proyecto, de lo contrario no tenía sentido. ¿Qué sentido tener una persona aislada en cualquier parte de la humanidad sin los lazos familiares de los que ha vivido y los que ayudan a su desarrollo, a su... ¿Y por qué no lo puedes hacer ahora mismo? Bueno, es que igual las situaciones, es decir, la estancia mía acá en el País Vasco y en España, pues como la de muchas otras personas en el mundo, llevan un proceso de regularización determinado. Y una vez que se concluye ese proceso de regularización, entonces uno está en condiciones de armar proyectos. En estos momentos, pues claro, pues soy un turista, y en estos momentos pues estoy respondiendo a un proyecto y a una necesidad de encauzar este proyecto y darle alguna salida, bueno, la salida que lleva en términos investigativos. Por lo tanto, tienes que conseguir más tarde un trabajo para conseguir todos los papeles y poder trasladar a toda la familia. Hay que esperar todo ese proceso. No existe la posibilidad de que la familia venga mañana. No, esa posibilidad real no existe. Incluso la posibilidad de un trabajo pues está en dependencia de otras cuestiones. Acá con la dinámica y el cambio de las leyes de inmigración y las leyes de estancia en España, y los posibles otros cambios que pueda tener en estos momentos y con proyección de futuro, pues se puede hacer mucho más complejo. No obstante, la idea sería primero regularizar la situación, que es el primer paso que, de acuerdo a lo que plantean las leyes, hay que hacer, y entonces después acceder al mercado laboral a determinados puestos de trabajo que han quedado destinados para las personas que llegan a este país. Pues bueno, pues tendría que yo que someterme a este mercado, sí, por y mucho cómo evoluciona todo el mundo. Por mucho doctorado, máster, licenciado, no eres otra posibilidad. Por ejemplo, aquí en el mercado laboral, de lo tuyo. Bueno, de momento estoy haciendo cosas de momento real, así no la hay, aunque yo estoy haciendo muchas cosas que sí tienen, que están vinculadas directamente
con mi especialidad, como por ejemplo esta misma conferencia que di con la sociedad Landazuri, que era, bueno, que tiene que ver con mi línea de desarrollo, y los contactos que tengo con la Universidad del País Vasco, una próxima reunión que tengo con el Departamento de Lenguas de Lingüística y de Estudios Germánicos, que es donde pertenece la especialidad mía, y una posible conferencia que voy a dar después en septiembre cuando comience el curso escolar de nuevo para los profesores. En fin, que de una manera u otra voy a insertarme en el área para la cual estoy preparado, y creo que es en el área donde cualquiera que tenga un poco de sentido común se dará cuenta de que puede explotar mi preparación. Elena Martínez de Medina Salazar, natural de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo conoces a Fran, Elena? Bueno, pues el verano pasado Carmen Lejarse y yo misma fuimos a Pinar del Río, la Universidad de Pinar del Río, a abrir un proyecto entre la UPV y la facultad sobre lengua materna, que ha explicado Fran. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer Cuba quizá desde otra óptica, ¿no? Otro tipo de personas quizá que igual el turista, hombre, va a estar en el turista, por mucho que vayas a una facultad, puesto que siempre llevas dinero en el bolsillo y en fin tienes otro poder que normalmente el ciudadano no tiene, ¿no? Pero bueno, te da una perspectiva diferente quizás de ir a la playa o ir a otro lado. Y bueno, nuestro contacto ha sido de trabajo y de amistad. Licenciada en Filología Vasca, máster en Lingüística Aplicada, desde el 96 trabaja como investigadora en toponimia en la Real Academia de la Lengua Vasca, en Euskaltzaindia, siendo asesora de la Comisión de Onomástica, es socio de Euskal-Kasuntzar. Esto de Euskaltzaindia da mucho miedo, pero bueno, lo dejamos Sí, bueno, a todos, no, sí, otro día, cuando quieras. Todo es discutible en esta vida. ¿Qué te gustaría que se quedara como conclusión? Va a salir Fidel Castro, va a salir otras cuestiones en esta partida. Ya sé que para vosotros no es lo más importante, pero quizás es como cuando los vascos nos trasladamos a otro punto y nos hablan de ETA. Y sé que es un estereotipo, pero tiene que salir. Para ti, ¿cuál es la conclusión a la cual tienen que llegar los oyentes con estos todavía 40 minutos de radio que nos quedan? Bueno, decir la conclusión antes de los 40 minutos pues es un poco duro, ¿no? Bueno, que Cuba pienso que es mucho más de lo que un turista medio, sin querer despreciar a nadie, puede percibir cuando va al país. Primero por las condiciones que cuando uno va descansado con 15 días y con dinero en el bolsillo, y es decir, tiene unas expectativas, y esas expectativas quizá no le dejan ver la realidad ni de Cuba ni de cualquier otro país. Lo decía Elena yo al principio, le preguntaba a Fran, no por Cuba, sino porque cuando uno desde Occidente se marcha 15 días a otro punto del planeta, quiere huir. Efectivamente, entonces vas relajado, vas buscando cosas que aquí no tienes, no que muchas veces no tengas, sino que no las puedes disfrutar por el propio día a día, y quieres disfrutarlas allí. Y vuelvo a repetir, no solamente en Cuba, pienso que muchas veces da igual que te vayas al pueblo de al lado, quiero decir que uno llega con toda su carga, y esa carga luego muchas veces es el reflejo o es lo que cuenta de lo que ve allí. Entonces pienso que muchas veces el estereotipo de Cuba o los tópicos que se dicen de Cuba, que en parte puede ser verdad, como los tópicos que se dicen de los vascos y los tópicos de otros españoles, de quien sea, pero que hay una realidad y hay una personalidad de los cubanos, creo, fantástica, que no se ve. Ojo, no quiero hacer comparaciones entre ETA, Fidel Castro. No. No es la cuestión, sino cuando los vascos nos trasladamos a otro punto, de las primeras preguntas en cuanto se abre la confianza, ¿eres de ETA para arriba, ETA para abajo. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando hablamos de Cuba. Si hablamos con un cubano, la tercera, cuarta pregunta, ¿y tú con Fidel Castro qué opinas de Fidel Castro? Sí, yo creo que hay dos preguntas estrella. Una es, ¿qué pasa con Fidel Castro? ¿Cuánto va a durar? ¿Se va a morir? ¿Qué va a pasar luego? Esa es una. Y otra es, ¿has ido a Cuba? ¿Has llegado? ¿No has llegado? ¿Cuánto te estira o no te estira? Quiere decir que pueden ser los dos tópicos, ¿no?, que hay. Enseguida dejamos los tópicos. Yamila, ¿pero qué pasa con Fidel Castro? Bueno, yo ante todo agradezco que me hayan invitado a la tertulia, porque yo creo que es la primera vez que voy a una tertulia, ¿no? Hace tiempo, cuando viví en Argentina, fui a alguna, y es algo bastante divertido, sobre todo si no lo haces habitualmente. Tú estás más acostumbrado a estar en tertulia. Yo parto de no responderte la pregunta, porque al final íbamos a hablar de identidad, y me molesta muchísimo que cuando que se mezclen todas las cosas. Yo creo que vamos a empezar a definir.
cuando entramos aquí, lo primero que sucedió fue que nos miramos, este muchacho y yo, Francisco, y es muy curioso, es como que nos olimos un poco, porque eso es muy cubano, ¿verdad? Nosotros somos una cultura que tiene un proceso de formación desde 1492 para acá, y somos el primer país, el primer sitio que se ha visto prácticamente en América, y somos un país joven al lado, por ejemplo, de Europa, de cualquier país europeo, ¿no? Pero está clarísimo ya en toda nuestra historia que tenemos unas raíces ya sólidas y fuertes. Entonces, por ejemplo, este muchacho es de Pinar del Río, mi familia materna es de Pinar del Río, y en Cuba hay un dicho que dice, ¿tú eres bobo o eres de Pinar del Río? Porque la gente de Pinar del Río es la gente más buena y más sana de Cuba, pero eso está comprobado hace tiempo. Y si es claro que nunca, que cuando un vasco o cualquier otra persona de un país en conflicto va a otro lugar, hay los estereotipos, hay las preguntas, yo te aseguro que nadie como un cubano te hubiera respondido esa sarta de preguntas, en mi opinión, indiscretísimas que le has hecho a él. O sea, somos tontos hasta para eso. O sea, me parece ofensivo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido como cubanos, somos tan abiertos que no hemos aprendido a que... Pero ¿por qué me haces esas preguntas? Esas preguntas tienen que ver con mi intimidad, tienen que ver con una situación política, social complicadísima, durísima, que la estamos sufriendo, padeciendo cada uno a su manera. Y ¿Qué preguntado tan indiscreto? Yamila, enséñame lo que no sé. ¿sabes lo que ¿Qué ocurre, Yamila? Tranquila. pasa? Que Bueno, tranquila. Coge aire y hablarás. no, pero Hasta. que te digo, o sea, no es un tema de... ¿Sabes lo que pasa? Que de estar tanto tiempo aquí y de haber visto estas situaciones, digo, mira, hay un hecho de identidad, o sea, que todo el mundo tenga que venir y echarnos en cara y preguntarnos, y nosotros caer en la trampa de responder a saco cosas que son tan dolorosas, cosas que son, para empezar, tan íntimas. Bueno, si hay una muestra de la identidad, yo creo que está en nuestra nobleza, en nuestra... Te lo explico, Yamila. Y bueno, y estamos polemizando, ¿sabes? No. En un principio, esta tertulia estaba establecida con 2 personas. Yo, como periodista de esta casa, estimé oportuno que estuviera una tercera, por una sencilla razón. Principalmente, porque para hablar de Cuba tienen que estar los cubanos. No ni un periodista, ni Elena, sino los cubanos. Y porque eres colaboradora de esta casa, y yo sé que en tu programa no has hablado de Fidel Castro para arriba y para abajo. Has intentado trasladar a los alaveses, en este caso, la verdad de Cuba. Cualquiera que te escuche los fines de semana lo puede saber. Que tú hablas de Cuba, no de otras cuestiones. Pero cuando uno se enfrenta a un tema, un periodista como este, con sus limitaciones, cuando se enfrenta a un tema como Cuba, muchos están esperando, y estamos esperando, ¿cuándo va a preguntar sobre Fidel Castro? Porque claro, hoy mismo Fidel Castro era noticia en los periódicos, ¿no? Amor, no hemos hablado de nada todavía. Entonces, Yamila, es que somos mucho más que Fidel Castro y que nuestras miserias... Yamila, por quitar del medio el tema estrella para muchos, primero lo quitamos y luego entramos al grano. ¿Me entiendes lo que Tú como periodista tienes todo el derecho a establecer tu guión y bueno, quiero decir, un periodista, lo sabemos porque tú sabes que soy también periodista, tiene que empezar por donde empiece. Yo te doy una muestra de cómo es nuestra identidad. O sea, nosotros estamos metidos en un follón muy grande, histórico, porque es un momento de desestructuración total de la sociedad cubana, que hace que haya emigrantes, que haya prostitutas, que haya una crisis económica difícil. No es uno de los peores momentos de la isla, que ya los ha pasado muchos, y sin embargo estamos abiertos, ¿sabes? Estamos abiertos a responder, o sea, a quitarnos lo que tengamos y a decirlo con una sinceridad que como que no se puede esconder, ¿no? Entonces, bueno, tal vez yo lo que he sido es una observadora, ¿no? De algo de lo que yo he sido, entre comillas, víctima o he sido parte, ¿no? Llevas 4 años por estos lares. Sí, yo llevo desde fuera de Cuba desde el año 94. Y entonces, bueno, a mí, sinceramente, digo, bueno, ¿qué pasa con nosotros?
qué pasa, ¿no? O sea, porque al final nos acusan de que no hemos tenido libertad. Es verdad que hemos estado limitados en una cantidad de libertades de expresión tremendas desde que triunfó la Revolución Cubana. Antes había otras libertades que estaban, pero bueno, estamos hablando de una dictadura en Cuba, ¿no? No vamos a esconder nada que no se sepa, ¿no? Pero bueno, quería que, o sea, fue como la reacción ante decir, jo. Lo de siempre. ¿Por qué entramos ahí? O sea, Yo te insisto, Yanela, para quitarlo de bueno, ya, encima. vale, bien. Pasamos a otra cuestión. Bien. 1492, decías... Y perdona que te he tomado como material de estudio, pero bueno, salió así, No, no, pues vale, porque yo en última instancia también tengo mis reflexiones. Si estamos hablando de posibilidades de uno expresar lo que siente, lo que quiere decir, lo que le parece que debe decir, pues yo, bueno, no me siento ofendido porque acá el periodista me haga una serie de preguntas, porque normalmente, ¿dónde es que yo trabajo? Yo trabajo en una universidad, y yo he impartido clases de pedagogía, de didáctica, de psicología del aprendizaje. Entonces, hay áreas de desarrollo de una misma ciencia que tiene innumerables preguntas que están sin responder. Y cuando uno llega a un aula, y en un aula se está más allá, ajeno a los problemas políticos, netamente hablando, ¿no? Y llegas a un aula y los estudiantes se quieren decir, sí, pero profesor, pero ¿cómo es la clase que sirve? Sí, perfecto, mucha teoría, pero ¿cuál es la clase que sirve? Y te ponen en apuro y te hacen preguntas a las que hay que responder. Y a mí me gusta responder, a mí me gusta mi versión de determinada realidad. Por eso es que yo, hasta ahora, ninguna de las preguntas que me ha hecho, pues me he sentido ofendido. Yo doy mi versión de la realidad y hago mis propias reflexiones, pero no obstante eso, admito que otros puedan tener opiniones, por lo tanto, hasta ahora todo va bien. Esto, de momento, es una visión desde Occidente hacia Cuba. También me gustaría hacer la reflexión al revés. ¿Cómo nos veis vosotros a nosotros? Decías desde 1492. No hace falta irse hasta Colón. Gente, bueno, pues de hace unas décadas, no de hace tanto tiempo, a veces se trasladaron a Cuba. Uno de sus palacios es noticia, últimamente. Palacio Zuleta, por ejemplo. Una persona muy llegada con Cuba. ¿Han sido los cubanos maltratados por nosotros, los vascos, los alaveses, los españoles, por los occidentales? ¿Los cubanos han sido maltratados por nosotros? Bueno, sí, hemos sido maltratados. Tuvimos un colonialismo que duró hasta 1895. América, 1898. No, 1900. Primero la guerra de 1895, la guerra chiquita, después la guerra del 98, o sea, la guerra grande que fue la del 95, después la guerra del 98 hasta el 1900 que llega la intervención norteamericana. Sí. Es decir, que hasta ahí padecimos una primera parte del colonialismo, el colonialismo español, Sí. y después llegó uno parecido, igual o peor. Sí. Igual. Hombre, y me refiero ya en términos generales, quiero decir, España no nos llega, y el País Vasco, por supuesto, dentro de España, no nos llega como no nos llega como amigo, nos llega en principio como invasores, aunque por supuesto nos llegan también como abuelos, nos llegan como parte de una identidad cultural, y por eso hay tanto cariño por la gente buena de esta tierra que estuvo allí, que fue mucha, y eso se sabe. Entonces, la relación que tenemos en Cuba con España es especial. ¿Por qué? Porque por un lado fue la última colonia, pero y eso fue terrible, pero por otro lado también cimentó lazos que todavía están vivos, lazos familiares, lazos culturales de todo tipo, desde las comidas hasta la música, hasta los bailes, hasta la manera de ser, hasta el fenotipo de la gente. Hay mucha gente aquí que se parece ahí, tú vas ahí y dices, se parece vecino mío, pero ¿entiendes? O sea, hay sangre, está y en el desarrollo de nuestra industria azucarera, bueno, se sabe que específicamente hubo muchos vascos que cimentaron ahí, bueno, no sé, económicamente son parte del desarrollo de la isla. Entonces, maltrato. Hay problemas de incomprensión, más bien, yo pienso. Yo creo que no nos terminamos de entender, y por un lado eso da mucho morbo y es muy interesante, y por otro lado también puede ser muy desgastante. Tenemos unas maneras de ser que por un lado se gustan, pero llega un momento en que hay unas faltas de sintonía tremendas, ¿no? Yo choco mucho con Yamila.
Mira, ahora por poco tenéis que llorar y todo. Yamila prácticamente no hemos hablado nunca. Pero Yamila está en los estudios siempre muy tranquila. Y nosotros corremos. Siempre los periodistas de esta casa corremos. ¿Ves? Tengo fama de lenta y eso seguro. Eso es parte del estereotipo del cubano. Es cierto, lo que tienen construido, como es parte... ¿Tú crees que es parte del estereotipo? Y de la realidad. Bueno, el estereotipo está hablando de la visión desde afuera, de cómo se percibe al de adentro, es decir, por lo tanto, eso es un estereotipo. Y yo pienso que en la realidad, sí, yo pienso que somos una sociedad que es bastante lenta. Tenemos otro tiempo. Y yo pienso que, si bien no es propio de nuestra sociedad, porque yo cuando hablaba en mi conferencia di dos versiones. Por una parte, en determinados sistemas estructurales, existe esa lentitud y existe esa mentalidad propia de la cultura latina de un momento, lo hacemos mañana, eso mismo dicen los americanos, de los mexicanos, en el Tratado de Libre Comercio, y es una de las razones por la cual México no se debe insertar, como mismo se inserta Canadá, entre otras, también hay históricas. Entonces, bueno, pienso que en determinadas estructuras, pues, existe esa idea de un momento, no, despacio o suave, lo hacemos mañana, pero también creo que la sociedad cubana en otra dirección de su movimiento pues se mueve con mucha velocidad y se mueve muy con el tiempo. El tiempo es otro elemento que nos golpea mucho y es parte del estereotipo. Nosotros nos respetamos el reloj, llegamos tarde a todo, y yo entonces decía en mi conferencia que no, que allá en la universidad, pues, en la universidad hay que respetar el tiempo, y si no los alumnos se te van del aula, por lo tanto el tiempo es oro y es sagrado. Y cuando usted le habla a un cubano de resolver quiere decir, es un verbo con mágicas interpretaciones en Cuba, quiere decir, en algunas de sus acepciones pudiera ser, pues resolver lo que vas a llevar a la tabla, a la mesa de comer en tu casa hoy, pues cuando hablamos del verbo resolver somos muy puntuales. Entonces habría que ver en qué sentido nos estamos moviendo, porque resolver puede llevar a una línea de movimiento hasta incluso llegar a movimientos ilegales, moverse en el mercado negro, y ahí hay que andar con el tiempo. Bueno, ¿son lentos o no son lentos, Frank? Que no me queda claro. Yo creo que hay un factor, bueno, yo saqué esa conclusión cuando vine de Cuba. Bueno, yo de por sí soy nerviosa, con lo cual hay mucha gente aquí que también me parece lenta, que sí que lo obvio es un factor personal, ¿no? Pero independientemente de eso, yo, por ejemplo, noté dos cosas absolutamente diferentes, o dos asuntos. Uno, en la universidad, pues había un acto a las 11 o tal, era a las 11 en punto, normalmente. Arriba, abajo, como puede ser aquí, Que si había tal cosa, yo que sé, una reunión, ahí estaban todos en la puerta esperando. Es decir, no noté ninguna demora con las cosas que yo hice, con ninguna reunión, ni nada de lo que tuve. Ahora bien, en cuanto entraba un medio de locomoción, es decir, el petróleo entraba por medio, es decir, había que ir a un sitio, porque ya entraba, que había que coger un coche o un autobús, entonces ya el asunto se podía demorar 4 horas, como si fuera. Entonces, claro, la pregunta es, vamos a ver, ¿uno es lento de per se? O uno, aparte de tener otro ritmo, es que encima las condiciones propias del país no me dan para que tenga rapidez. O sea, yo no es como digo, entonces corro aquí y me cojo un taxi y en un minuto estoy. No, es que eso es impensable allí. Es que ahí yo pienso que no se puede ver, no creo que haya ninguna respuesta para eso, por ejemplo, ¿no? Pues una que no hay petróleo, una que no hay gasolina, entonces, yo por ejemplo te hablo de la universidad, que vamos a una lectura de tesis, quedamos a las 7 menos cuarto de la mañana y hasta las 10 de la mañana no salió la guagua. Claro. Pero bueno, yo entiendo el problema, es decir, además, en ningún momento yo, por lo menos, cuando llegué a Cuba, no estuve nerviosa en los 10 días que estuve. Es que mira, imagínate, ahora en cuanto llegué a Madrid y volví y aquello ya se retrasaba en Iberia, te pones negra, ¿no? Pero allí no. Es que es otro tiempo y además... No, y además es que si no hay gasolina, y si uno tiene que ir a serviciar y no le sirven, quiero decir, es que milagros no se pueden hacer. Pero entonces hay cosas que son de por sí, ¿no? Pero aunque hubiera, pienso yo que aunque hubiera todo, porque ha habido etapas en que pues el transporte funcionaba con normalidad y todo eso, y la gente, por supuesto que los horarios, yo no puedo... A mí en la escuela, cuando estaba en la secundaria, si llegaba tarde, pues me ponían un reporte, no sé, todo funciona en teoría, pero tenemos otro tiempo, que es un tiempo que también viene de África. Si tú ves a los africanos, la visión que tienen del tiempo, de cómo pasa el tiempo,
No tiene nada que ver con los occidentales. Para hacer este programa. Pero, ¿y por qué tiene que tener que ver? Para hacer este programa, pues hay que pedir... Que te sepa que fui la primera que vine. Sí, hablando hace tiempo. Hay que pedir estudio. Hay que pedir estudio. Y entonces se me suele decir, bueno, yo tengo eso de escuchar pues a esta hora. Vale. Aquí está apuntada Yamila, pero bueno, hay días que viene y hay días que no. ¿Pero qué me estás haciendo? Me estás denunciando. Es una trampa, ¿eh? Claro. Porque Una sabes que, trampa. mira, una de las cosas en Cuba que hay, que es maravillosa, que es las charlas, ¿sabes? Que eso antes lo había aquí. La gente pierde, entre comillas, pierde el tiempo en charlar y en conversar y en Pero es perder el cacarear. tiempo. Eso no es perder el tiempo. Porque se habla mucho, ¿eh? No, espérate. Hablo de la... Tú sabes lo que te estoy diciendo. Cada vez corremos más. La señora, la vecina que tiene que ir a no sé dónde, pero que se encontró con la otra y se detienen 15 minutos hablando y no hay, aunque haya quedado no sé dónde, pero la emoción del momento, el interés de atrapar el momento, pues eso, todo eso es ahí. Entonces de pronto, pues ¿qué va a pasar si no vine hoy y lo hice al otro día? Pues puede pasar que incluso el programa pueda ser mejor, ¿entiendes? O sea, es otra manera de ver la música cubana, que es la fabulosa interpretación del tiempo, ¿sabes? Que no hay quien, o sea, ponga al músico más preciso, más occidental, más no sé qué, hacer lo que hacen los músicos cubanos, cómo tienen el tiempo aprendido. Es que es otro concepto. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero va a ser que vivir ahí. Sí, no, ¿Qué es para? No, tú sabes bien que lo reconocí, además para el corazón es estupendo. Bueno, yo lo digo en pequeñas dosis, ¿eh? ¿No te En parece pequeñas que...? dosis, yo de verdad estuve encantada y estuve súper relajada y tal, pero en pequeñas dosis. O sea, yo creo que, así como para de salido, me da el infarto antes de ir aquí, ¿eh? Directamente, vamos. Porque yo insisto en lo mismo que yo decía en algún momento en esta charla. Yo decía que el hecho de ir lento, de utilizar el tiempo de otra manera, pues si bien puede ser una dosis para combatir el estrés, también puede causar estrés. Hombre, también. Porque ya decía que yo estoy hablando de mi propio ejemplo, que funciona en dos direcciones. Funciona en la dirección institucional, que hay que hacer las cosas, que dirige un departamento, para lo cual soy extremadamente exigente con el tiempo, y las cosas tienen que empezar a su tiempo y culminar a su tiempo, y puedo ser hasta más europeo que los europeos, y también tengo mi propia proyección de lo que yo digo de resolver mi día a día, y en el resolver mi día a día, pues tengo que tener determinada precisión, y puedo demorarme un poco, no en una charla, pero ojo, con el reloj en la mano. Otro estereotipo, Fran, yo no sé si es real o irreal, que hablan mucho ustedes. Bueno, yo pienso que en todas las culturas se convierte a cantidad, y yo pienso que en todas las culturas se dialoga. Yo pienso que si eso es parte de la concepción del estereotipo del cubano, pues bueno, bienvenida sea. El cubano habla mucho de cubano. Bueno, yo pienso que se habla bastante en todas las culturas. Mira, y te Sí, voy a poner un ejemplo. velocidad. Una de las razones por las que yo voy a Dinamarca es porque estaba tutoreando unos estudiantes daneses que se graduaban de pedagogía. Y estos estudiantes estuvieron allá en Cuba, y bueno, salíamos, yo les servía de traductor, de guía, y era a la vez el profesor de ellos, y yo me quedaba asombrado. Nosotros íbamos a una discoteca y ellos estaban ahí 10 minutos y no querían estar en una discoteca. ¿Dónde querían ir ellos? Bueno, ellos querían ir a un bar. Ir a un bar y entonces sentarse en la mesa, pedir las Coca-Cola, un poco de ron, y nos pasábamos la noche conversando. Eso a mí me parece que yo con cubanos pues lo haríamos muy pocas veces, porque más bien nos sentaríamos en la mesa, conversábamos un poquito y bailábamos. Sí, Y pero, bailamos más pero de lo eso, que eso no conversamos. te engañes, eso es porque no conversan en todo el día y no tienen con quién hablar, y entonces el día que van a ver un concierto, el día que van a bailar, entonces como tienen inhibición, pues se ponen a hablar. Bueno, yo no opino igual, porque estos estudiantes estaban durante 3 meses allá, estaban durante 3 meses en Cuba, vivían juntos en un mismo hotel, y estábamos juntos todo el día, yo les planificaba las actividades, por lo tanto tiempo para hablar tenían todo el día, y cuando salíamos pues era una extensión de los mismos tópicos del día, y era tipo debate, y nos pasábamos toda la noche hablando, las 3, las 4 de la mañana, y las 5 de la mañana también. Por lo tanto, Yo te digo desde y mi aquí experiencia. bastante. Por lo tanto, el que hablamos mucho, bueno, yo pienso que todas las culturas Yo lo que hablan sí bastante, creo ¿no? es que para decir una cosa le dais muchas vueltas.
Normalmente os vais por la tangente. O sea, hablar claro es difícil hablar con vosotros. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Vale, no creo. también yo tengo otra reflexión. Claro. Hombre, una cosa es que tu discurso, pues, no sé, por las palabras que usas o porque de pronto eres más retórico, pero no porque quieras ocultar. No, yo no digo, es decir, que nadie quiera ocultar nada ni nada, sino que para dar una idea, al final, al cabo de media hora dices, bueno, ¿y qué quieres decir? A ver, explícame. O sea, que tú no lo entiendes. Sí, pues es un problema mío. Sí, pero bueno. Claro, es un tema de No, también pienso que tenéis buen maestro, pues me lo ves, pero vamos. Eres licenciada en Te volvemos a filología. caer en Fidel, ¿o qué? Hombre, es que... ¿Manejan el idioma mejor que nosotros? Vamos a ver, la lengua es de los hablantes. Vale. Entonces, nadie maneja mejor la lengua que el propio hablante. Entonces, hablar de que no sé quién maneja la lengua que yo, no. Pero riqueza de vocabulario, por ejemplo, es Vamos a ver, la riqueza, mira, la riqueza... ¿Cuántos vocablos se utilizan? No, No es algo objetivo. no. Vamos a ver, objetivo es que cualquier hablante es rico en su lengua. Entonces, claro, a mí me encanta hablar, por ejemplo, con cubanos, en este caso, ¿por qué? Porque uno se enriquece muchísimo. Y a cada minuto está, ¿pero qué quieres decir? A ver, repite. ¿Y cómo has dicho eso? Y bueno, y Fran y yo estamos todo el día así. A ver, pero a ver, ¿pero qué quiere decir eso? A ver, pero explícame. Entonces, claro, es un intercambio porque el mismo vocablo en dos comunidades diferentes tienen diferente sentido. Entonces, es un enriquecimiento tremendo. Claro, eso también pasa en comunidades mucho más pequeñas. Es decir, tú te vas al pueblo de al lado y te vas a, yo que sé, a Podaca, y seguro que hay algún vocablo que a los de Vitoria no entendemos, y viceversa. Es decir, Seguro. la lengua no es más rica ni más pobre en ningún lado. Es decir, otra cosa es uno luego cómo utiliza la lengua literaria, la lengua estándar, eso es diferente. Pero que la lengua es propia de los hablantes y que cada hablante tiene su lengua y que eso es rico en sí per se, vamos, eso De todas maneras, no tiene discusión. serás de las pocas, bueno, ya te veo por donde vas en el sentido de que eres muy abierta y eso, pero la cantidad de veces que yo he visto y que he sufrido que me diga, esto no se dice de esta manera, esto se dice así, y me parece de una mala educación y de una... No, están entendiendo lo que les estás diciendo, porque tú lo estás diciendo en tu castellano y te están diciendo que no te dice así. Entonces yo ya en ese momento No. me cae la boca y digo, ¿cómo es que se dice? No. Mira, además es bueno, es que Fran y yo nos reímos muchísimo con esto. Porque es que para picarnos, él me dice, no se dice así, ¿eh? Y dice, pero no se dice así, Elena, se dice tal, o al revés. Oye, Fran, que no se dice así, ¿no? Pero claro, ¿dónde está en la riqueza, no? Es decir, ¿cómo empleas, bueno, cualquier tiempo, la fonética, por ejemplo? Yo no sé si lo de las R's y las L's y tal es típico de toda Cuba, o es típico solamente de Pinar del Río, o es más específico allí. No lo sé realmente. No, igual es una característica del Del castellano castellano. cubano, pero aparte de eso yo creo que los de Pinar tenéis un deje diferente que yo pillaba diferente al de La Habana, ¿no? Entonces, está en riqueza, pero es que es lo mismo aquí como vas a un pueblo de Castilla y yo qué sé, no sé qué es muy rico la lengua, vamos. Cambio radicalmente de tema. Yamila, la sociedad cubana es una sociedad machista. Yo creo que la nuestra, la sociedad vasca, sí que lo es. Está cambiando, pero vamos, a pequeñas dosis. ¿La sociedad cubana es una sociedad machista? Depende de lo que te refieras cuando dices machismo, pero bueno, Relaciones tampoco. de poder entre hombres y mujeres. Yo el machismo lo entiendo así, cuando el hombre es superior por diversas razones a la mujer. Superior tiene más poder, quiero decir. Eso es poder. Poder, relaciones de poder. Yo creo que son machismos distintos, igualmente intolerables los dos, insoportables cada uno, tiene manifestaciones distintas. Ahora también te digo que a mí me parece que la mujer en Cuba tiene más poder en la relación con los hombres, tiene más poder. Sí. Yo creo que los hombres respetan en Cuba más a las mujeres. Las mujeres se hacen respetar más, se hacen más valer. Porque hablo de valor. ¿Te han dicho barbaridades aquí en Victoria por la calle, Yamila? Barbaridades, que piropos, eso. Bueno, piropos, no sé si algunas cosas que se tienen que ir se les puede llamar piropos. No, aquí la gente no, aquí la gente es muy educada, así. ¿A la noche también? Aprende, sí. Uh-huh. No, aparte también depende con quién se meten, no saben que, pero no es eso. Pero hablo de la valía, el machismo tiene que ver con la valía que la mujer se da, ¿no? Y con el valor que el hombre supone en la mujer. Y yo creo que el hombre cubano, más allá de todo, supone un determinado valor en la mujer, porque sabe que además si no tiene una condena inmediata, ¿no?
No sé, a mí me parece que... Yo lo discrepo en cierta medida, porque yo el machismo, como tú lo entendías, lo veo, es una relación de poder. Y yo el machismo lo veo desde cuánto le permite la sociedad al hombre y cuánto le permite la sociedad a la mujer. En este sentido, yo, bueno, tengo que admitir que la sociedad cubana, pues le permite mucho más al hombre que a la mujer. Y también tiene otras exigencias con el hombre diferentes a las exigencias que tiene con la mujer. Y cuando digo que le permite mucho más, quiero decir ya que hablando en una relación de pareja, bueno, pues a mí me es permitido, en determinada medida, porque también esto tiene que ver con toda otra serie de condicionantes, pues me está permitido pues que cambie de pareja, que tenga, bueno, si tenía mi novia, pues que tuviera otra novia en la universidad, y eso. Estoy hablando de socialmente permitido y no estoy hablando de la sociedad como... ¿Por qué socialmente permitido? Ajá, perfecto. ¿Quién te permite eso? Eso te Perfecto. lo permites tú y te lo permite tu novia. No, eso me lo permite el núcleo social dentro del que yo me muevo. Ah, sí. Claro, y estoy hablando entonces de los demás profesores que comparten conmigo en el departamento 30, 35, entre ellos incluidas 5 o 6 mujeres, y ninguna de las 5 o 6 mujeres condenada. Pero yo no estoy hablando de mi caso, estoy hablando del caso de cualquier hombre de mi departamento, del departamento de lengua. Aquí tampoco condenan a nadie por hacer eso. No, condena en el sentido de que una mujer no se Y puede ya que lo acercar. hace. Bueno, no, pero bueno, la condena a la que estoy hablando es condena social, no estoy hablando tampoco de que te lleven a prisión. Ya lo sé. Pues entonces, bueno, pero ninguna, las mujeres del departamento, pues la pregunta que te hacían es, fulano, y bueno, ¿y quién es? ¿Quién es la muchacha? Sabiendo que yo tenía mi relación estable. Y los demás hombres del departamento me decían, oye, que está avanzando, ¿eh? Y ellos también podían tener lo mismo. Claro. ¿Y ellas también? Y, bueno, eso ellas pudieran desear. Nosotros como hombres en el departamento de seguro no se lo permitíamos. Es decir, nuestra valoración no era positiva. Ustedes lo que no estaban nuestra informados. Ustedes de pronto no estaban era informados. positiva. Ustedes no estaban informados, que es distinto. Bueno, no pienso que puedas dar opiniones de la sociedad, del núcleo este social que yo viví en mi Pero es que los departamento. hombres cubanos Porque siempre quien caen en vivía- ese error, ¿sabes? Ese es el error en que caen los machistas cubanos, que piensan que son los únicos que pueden hacer eso. Sin embargo, las mujeres hacen lo mismo. Lo que pasa es que pueden ustedes enterarse o no, pero en Cuba, Que no lo publican. mujeres y hombres hacen lo mismo. No, las mujeres también lo publican, pero o por un lado no se dan por enterados porque el honor de hombre, de macho, o no lo saben. No, yo te estoy haciendo la referencia a partir de un departamento con 35 personas. No, yo Con te 35 creo. personas donde hay 20 hombres y 15 mujeres, 23 hombres y 12 Yo mujeres. discrepo totalmente. Y entonces, Sí, ya te pues, veo que estás ahí. Sí, venga, a ver, no sé por dónde agarraros a los dos, Sí. porque, vamos, pienso que Yamila está en una nube y no, vamos, en mi opinión, Yo sí eso es lo que tú quisieras que fueran las mujeres estoy en cubanas, una pero nube, desde luego están estoy en una muy lejos. Pero si tú, que mujeres cubanas, ¿tú conoces mujeres cubanas? Bueno, las de la universidad. Pues cuántas. Las de la universidad. Bueno, pues es que podía Bueno, haber bien, la vale, universidad. bien. Bien, sin más, vamos, que evidentemente yo no me voy a meter con vosotros, que sois del país y conocéis, pero creo realmente, me ha dejado una cosa impactante, que es que el hombre respeta más a la mujer en Cuba que aquí nuestros hombres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nuestros chicos. Bien, totalmente en desacuerdo. Lo que pienso es que la mujer cubana es más florero que nosotras. Entonces, la cuestión de respeto es que Florero. yo resuelvo más... Espera un momento. No, pregunto que Sí, florero. como un florero, como una dama. ¿Eh? Sí, que me limpia bien, me lleva bien los niños, yo le hago 4 piropos, yo resuelvo muy bien lo de la casa, llevo las cositas a casa, la atiendo bien, ya con los niños, todo es muy bien, muy... Entonces, ese pienso de respeto, de decir, esta es mi mujer y es mi posición, y eso respeto, sí. Pero, evidentemente, pienso que el respeto aquí es mayor que allí. ¿Y por qué? Porque nuestra valoración personal como mujeres es mucho mayor aquí que allí. Pero, Sin ánimo de nada, eso ¿eh? de florero, primero me parece que no tiene No es nada que ver. ofensivo, ¿eh? No le gusta un asunto Para ofensivo. empezar es ofensivo, claro que es ofensivo. Porque Bueno. estás hablando de las mujeres cubanas vistas por los hombres como floreros. No, es que tú has dicho que se respeta más. No, Que el sí, hombre pero- de allí respeta más. Sí, Entonces te he tú le puesto has dado, en ese caso. tú le has dado esa interpretación y yo te digo que en Cuba, no sé cómo estará el porcentaje, pero la mayoría de las mujeres en Cuba trabajan en la calle. Sí, por supuesto, claro. Trabajan en la calle Claro. y trabajan tanto como los hombres, por lo tanto nada de florero.
O sea, nada de florero de que te tengo las chancletas ahí y te tengo que son cosas que pueden ser cuestiones más que todo culturales. O sea, a mí me parece que... Los hombres cambian pañales, limpian las casas, las mujeres tienen la vida social igual que los hombres. Sí, o sea, por ejemplo, las mujeres No, salen... en eso los hombres cubanos, a ver, yo me refería, en eso los hombres cubanos tienen muchísimo todavía que aprender, pero yo hablaba de respeto. Vale, no, Pero es que no me estáis dejando a expresarme con no, igual es paso no a lo he paso. entendido, Sí. Perdona. El tema es que yo estaba hablando del respeto que el hombre siente, la valoración que el hombre tiene por la mujer. Y eso es algo profundo, no es algo que tenga que ver ni con que tú me cuidas, ni con que tú me sacas, ni con que tú ganas más que yo, ni ¿Tú ni crees menos que el que hombre yo. cubano tiene más respeto por su mujer que los hombres de aquí? Pues sí, a mí Mira, me parece que sí. vamos a cambiar radicalmente el tema otra vez, Oye, porque es interesante, que no vamos a hablar, ya lo estoy viendo, el deporte, en el atletismo, por ejemplo, los cubanos, pues ha sido impresionante los resultados que han dado en los últimos años, el cine, la televisión, la literatura, el teatro, totalmente desconocido por estos lares, exceptuando la música, que quizás es lo que más nos ha llegado. Pero por aquello de que muchos de nuestros oyentes seguro que se han trasladado a Cuba, se han quedado con sus 15 días tranquilos, con el sol, con la playa y con no sé qué historias más. Mira, espérate, déjame decirte un ejemplo, porque me picó. Mira, te voy a poner un ejemplo. Luego discutimos La la cantidad... tomando un café. Sí, mira, por ejemplo, en el tema de respeto. Aquí una pareja, ¿no? Tiene una relación pésima. Y está el hombre en la pareja, le cuesta muchísimo decirle a su mujer que no le quiere ya, que ya se acabó la historia. Y la historia se estira infinitamente. Ya sé que eso pasa de la mujer al hombre también. En Cuba los hombres y las mujeres son muy criticados, somos muy criticados porque cambiamos de pareja acá, porque vosotros no mantenéis una fidelidad, una historia, pero también hay una gran sinceridad. La gente cuando se deja de querer y se dice. ¿Me entiendes? Sí. Y eso me parece de gran Yo no estaba respeto. pensando en ese caso en absoluto. Yo No, estaba pero yo... viendo desde otras perspectivas que una pensando en su caso. Os No me planteaba, había muchos planteado de totalmente. nuestros oyentes han ido 15 días a Cuba. A Cuba el turismo, aparte de dinero, ¿le ha dado algo más? Fran. Eh, bueno, igual el turismo ha hecho determinados aportes, unos positivos y otros negativos. El turismo, además del dinero, que pienso que es básico, en tanto estamos hablando de un país tercermundista con determinada situación económica y que se ha propuesto y que, tener el turismo como la industria que pueda ayudar al país a salir de la crisis económica en que se encuentra, yo pienso que ese es el primer aporte, el básico y el fundamental. También el turismo ha traído, bueno, determinados roces con la población la población como tal identificarse con otra cultura y la población tener esa oportunidad de saber cómo es percibida desde otra cultura y cómo y qué puede, en qué medida puede impactar esa otra cultura. Ese intercambio intercultural es un éxito del turismo que no existía, en tanto la industria turística no estaba bastante desarrollada, no existía igual antes de los años 90. Ujú. Nos quedan unos segundos, Yamila. Mirando al futuro, Cuba, me imagino que quieres que mantenga sus señas de identidad, pero ¿qué necesita para que tenga un futuro mejor de lo que tiene en el presente? Me lo tienes que decir en 3, 4 palabras. ¿Por qué es tan cruel? No, hombre, mira, a mí si me preguntan, por Pregúntaselo ejemplo, a la doctora, Diego, pero no me hagas eso. si me lo preguntan en mi caso, rápidamente te lo diría, paz. En el caso de Euskadi, yo te diría paz. No lo puedo Oye, que resumir. eso también Yo coincide con la Cuba diría percepción que primero tengo, libertad, ¿eh? Eso también Libertad. coincide con la percepción que tengo de acá, de España, del País Vasco. Y aquí, Pues yo pienso que con paz esto sería, bueno, 100 veces mucho mejor que lo que es, y no estoy en ninguna medida negando los éxitos económicos que ha tenido España en los últimos años después de las Olimpiadas y después de la feria Las inversiones, por y ejemplo, después de de las nuestra grandes comunidad inversiones. vascas en Cuba son enormes, pero tenemos otros problemas, graves problemas. Necesitamos Sí, paz. En el caso de Cuba, Yamila, A mí la palabra que me viene es descompresión, porque es una depresión ahora mismo, descompresión política, descompresión social, descompresión. Yo pienso que Abrir la olla, en mi opinión abrir la olla. y en mi opinión lo que se necesita es libertad. Y no estoy hablando de libertad política solamente, estoy hablando de libertades económicas y es en este mismo sentido que lo está Para empezar, entendiendo descompresión. Yamila. Pero descompresión, ¿qué cosa implica descompresión? Claro, eso Libertades es la libertad, económicas. ¿no? Descompresión para... Soltarle las descompresión- manos a las fuerzas productivas. A ver, descompresión para que se pueda, primero que todo, organizar económicamente la cosa para que la gente pueda comer. Eso es fundamental.
Sí, sí, desde luego. Hay que tener la Fundamental. copa llena para poder... Y segundo, para que haya un poco de calma y se pueda conversar y se pueda renegociar ese país y se pueda ver qué perspectivas hay. En conceptos democráticos eso es igual a libertad. Claro. Libertad. No, pero yo le quiero llamar descompresión. No, no, Creo no, que no, antes no, de la no. libertad tiene que haber descompresión. Ahora suena la campanilla Venga, y el campana. final. Muy bien. Yo lo siento mucho, porque la verdad, hubiéramos necesitado muchos minutos, incluso yo Oye, creo igual nos horas. invitan otra vez. Eso es. Qué buenos estudiantes. Elena, socia de Eusko Ikaskuntza, lo tiene que plantear. Igual nos Deporte, ponen cine, un- televisión, literatura, teatro, discriminación, vicios, confusión, cómo somos cubanos, comidas, bebidas, hábitos. No hemos hablado de nada, pero a mí me parecen cuestiones muy cercanas, cuestiones humanas. Gracias, Ismael. Si Cuestiones tú nos humanas. invitas otra vez. A mí se me han pasado 50 minutos. Ella está bien conectada, ella está conectada. A mí se me Está ha pasado descubriendo. rápido. Cuestión de que Ismael sepa cuánta gente... Pero ahora mismo yo tengo que salir corriendo de este estudio porque haceres cotidianos. Yo lo que quiero es que ustedes sigan Tú hablando. no me corras tanto, anda. No me corras tanto, que siempre estás corriendo. Tranquilo, lo hacemos mañana. Ez bene gongo gara, barri. Datorren aste buruan. Mila esker guzti. Agur. Bai.